El nombre del mensaje de hoy es el significado de la fe. Vamos a Hebreos 11, versículos 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y después leeremos el versículo 6. Primero vamos a empezar con Hebreos 11, en el versículo 6. Vamos a leer primero el 6. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, nadie es querido por Dios. Y queremos ser queridos por Dios. Queremos llegar a Dios. Queremos llegar al cielo. Sin fe no funciona. No es imposible. Así que la fe no es algo agradable que es bueno que tengamos para que podamos hacer, no sé, milagros o recibir respuestas a nuestras oraciones, sino que la fe es una condición. Es una condición incluso para nuestra salvación. Somos justificados por fe. Que sea una fe viva. Sin fe no podemos llegar al cielo. Esa es la base. La fe en Jesús y la fe en su salvación y su expiación. Pero también en nuestro caminar diario. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Santiago no hay que ir allí, pero allí está escrito de que si nos falta sabiduría, Dios da con abundancia, pero hay que pedirlo con fe, porque de otra manera no lo vamos a recibir. Así de que la fe es importante, muy importante para nosotros, desde hoy, desde ya, diariamente y en la eternidad. Y está escrito en el versículo 1 del mismo capítulo, más acerca de la fe, se dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza, es algo fuerte, es una confianza fuerte en nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Esperanza de qué tenemos? ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna. Miren, cuando los más jóvenes no sé cuál sea su esperanza de casarse o de tener plata, dinero, o no sé qué esperanzas tengan los más jóvenes, tal vez hacer un viaje largo, no sé qué es lo que ellos esperarán, pero mientras ellos avanzan en su vida, ellos ven de que todo lo que este mundo tiene que ofrecer siempre está acompañado con dificultades, con desafíos, con peligros, con enfrentamientos, así que es difícil este mundo. Nosotros esperamos una vida mucho mejor que nos espera en los cielos. Y esa es la esperanza de tener un nuevo cuerpo, de cosas que el ojo no ha visto ni oído escuchado que le esperan a aquellos que le amamos. Y esas son cosas que son maravillosas. Ustedes saben de que esta semana me senté y comí mango. No quiero hacerles abrir el apetito, pero había estaba comiendo un mango tan rico y yo dije, Dios, gracias por tu amor porque hiciste un fruto tan rico. Y esto nos demuestra algo acerca del amor de Dios. Si en este mundo se puede observar el amor de Dios, ¿qué no nos está esperando en los cielos? ¿Qué nos está preparando? Este mundo, ¿en cuántos días Él lo preparó? Él lo creó en 7 días. ¿Y y ya desde hace 2000 años Él nos ha ido preparando lugar en los cielos. Él nos dijo de que iba a ir a prepararnos lugar en los cielos. Así que, ¿qué es lo que nos está preparando Dios? ¿Cuál es lo que el poder de Dios nos está preparando? Un día, cuando lleguemos allá, después de que mantengamos nuestra fe hasta el fin, nosotros lo descubriremos qué nos espera allá. Entonces, la fe es la certeza, es una confianza fuerte en lo que se espera.
y también la convicción de lo que no se ve. Nosotros probamos de que hay Dios. ¿Cómo puedo probar de que hay Dios? ¿Alguien ha visto a Dios? No se puede ver a Dios. Y nosotros probamos que hay Dios. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y probamos profecías que se han cumplido y que han sido profetizadas hace miles de años, cuando nosotros vemos la creación con toda su sabiduría, esta es la prueba, es una prueba de que Dios existe. La evolución es por cierto, una tontería, porque cada uno puede saber que cada una de nuestras células son tan complejas. Nada de eso se pudo crear por sí solo, porque se necesita que toda esta cadena de alimentos y todo, por ejemplo, el lugar exacto donde está situado el planeta Tierra, y todo tiene que organizarse de una manera perfecta para que pueda haber vida, y después vienen otros a decirnos de que todo fue hecho de la nada. Si nosotros vemos la Biblia y vemos la tierra de Israel, y mientras estamos viendo la última guerra y todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro, porque Dios ha dicho de que iba a edificar esta tierra, este país, y que al final de cuentas nos iba a dar la victoria en la guerra de Gog y Magog, y que como resultado de esto la gente vendrá a la fe y que no iba a seguir ocultando su rostro de nosotros. En pocas palabras, nosotros probamos cosas que no se pueden ver, de que hay Dios, y también la palabra, y que también habla acerca de cosas espirituales. Sigamos leyendo este versículo y sigamos aprendiendo más de esta palabra. Vamos a entrar a otros lugares que nos alumbran y nos hacen ver de manera práctica, y que nos enseñan cómo fortalecernos en la fe. La palabra de Dios, la Biblia, se escribió originalmente en hebreo, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego, pero debajo de todo el pensamiento que estaba en griego, está basada en el hebreo. O sea, toda la lógica está basada, a pesar de estar escrito el Nuevo Testamento en griego, está basado en el pensamiento y la lógica hebrea. Así de que la palabra fe. Entonces, la raíz, ustedes saben de que en hebreo hay raíces para las palabras. Es la Aleph, la Mem y la Nun, que significan amén. Que de esta palabra uno lee la palabra amén en hebreo. Y desde esta palabra amén salen muchas palabras que nos alumbran, que los significados de estas palabras nos dicen el significado de la palabra fe, que es emuná en hebreo, que viene de la palabra amén. Entonces veremos algunos puntos que Dios puso en mi corazón para el día de hoy. Así que lo primero y lo más importante entre ellos para esta hora de esta mañana es la palabra omen. Omenet, que en hebreo es una mujer que carga a un niño. Cuando un niño nace y la madre puede que sea muy rica y está muy ocupada, hay una mujer que se encarga de cargar al niño mientras ella se encarga de sus ocupaciones. Así que vamos a hablar acerca del significado de esta palabra. Dirijámonos a el libro de Números capítulo 11. Números 11. Y en este capítulo de Números leeremos acerca de los problemas que el pueblo de Israel le hizo a Moisés, sus quejas, las quejas del pueblo de Israel. La palabra de Dios dice, la Biblia dice, no lo digo yo, sino que la palabra de Dios dice que somos un pueblo quejumbroso y no hemos cambiado desde entonces. Seguimos quejándonos por todo. En el versículo 10 dice
Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. O sea que fuego bajó de los cielos y quemó. En los márgenes, estaban en los márgenes del campamento los que se quejaban. Incluso en la iglesia yo he visto durante mis 40 o algo de servicio que las personas que se pasean afuera durante el culto, y no estoy hablando acerca de los adolescentes ahora, sino los adultos, son las personas que por lo general tienen quejas, que dicen que las sillas son demasiado suaves, o el mensaje está demasiado largo, o la alabanza está muy corta, o algo, de algo se quejan. Y entonces, por lo general, se pasean por fuera, y dentro de poco tiempo caen, porque es muy, muy, muy peligroso quedarse por fuera. Queremos más bien estar cerca del Señor y dejar de quejarnos por todo. No hay una iglesia perfecta, y si la conocen, pues, pues si conocen una iglesia perfecta, es mejor que no se congreguen allí, porque si entramos allí la convertimos en imperfecta, se convertirá en imperfecta. La palabra de Dios dice mensajes para el pueblo de Israel, pero es para nosotros también. Es como el libro de Números, que es un libro en el desierto. Entonces el pueblo se quejó a Moisés mucho, se quejó mucho a Moisés. No quiero pasar por todas las quejas que ellos dijeron. Se quejaban por la comida, por el maná que caía del cielo, etcétera, etcétera. Ellos querían comida como querían ellos en Egipto. Ellos habían olvidado de las plagas y de los golpes que habían recibido allá. Y pobrecito Moisés, vamos a ver lo que pasó con él. Leeremos desde el versículo 10 hasta el 15. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Miren, era ya la multitud de las personas viniendo a Moisés llorando. Ya era una multitud grande de mujeres así llorando. Y, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: miren el corazón de Moisés. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué me hiciste mal? Eso es lo que quiere decir Moisés. ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos para que me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? Yo lo di a luz. Yo soy la mamá de ellos, o soy el papá de ellos. Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿Será que, dijo Moisés, será que yo tengo que cargar a todo este pueblo? Y aquí la palabra que se usa en hebreo es la palabra omen. Miren, no sé cómo se diga en otros idiomas o en español. La palabra omen en hebreo, que tiene que ver con la misma raíz de la palabra emuná, que es fe en hebreo. Y por supuesto de la misma raíz de la palabra amén. Esto es una lección en hebreo, un poco de lección en hebreo. Eh, com- ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Dice Moisés, ¿por qué llorarán a mí diciendo, darnos carne que comamos? No puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Estaba dispuesto Moisés a morir, estaba frustrado, y estaba muy cansado, desgastado. Vamos a ver la palabra omen, omen. Omen, que tiene que ver con la misma raíz de muná. ¿Qué es lo que hace omen? Antes vimos un bebé en el púlpito, el hijo de Karina. En este caso, la madre es la que cargaba, o sea, la que era. ¿Qué es lo que hace? Estaba soportando desde abajo, estaba cargando a su bebé. Lo protege y le enseña cuando es necesario, le da de comer. O sea, ese es el concepto de soportarlo, de cargarlo, porque ese mismo niño no se puede valer por sí mismo. Nosotros veremos que la fe nos levanta desde abajo. La fe nos mantiene. La fe en Dios es la esperanza que
por medio de ella recibiremos todo lo que necesitamos, la fuerza, la sabiduría, la protección de Dios, porque Él es el origen de todo. Pero como tal como vimos, no podremos recibir nada si nosotros no venimos a Él con emuná, o sea, fe. Cuando queremos recibir algo de Dios, tiene que ser con fe. Y cuando recibimos algo, eso nos soporta, nos mantiene, nos carga. Viene de la palabra omenet en hebreo, la que está escrita aquí en Números. Otro significado lo encontramos en el mismo libro de Números, en el capítulo 12, en el versículo 7 de Números 12. Aquí nosotros leemos acerca de Moisés y qué es lo que dice Dios. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. O sea, Moisés es fiel o más fiel de toda mi casa. Fiel. La palabra Neemán, Neemán es la palabra que nos vamos a enfocar en ella ahora, que significa fiel, y tiene la misma raíz de la palabra emuná, que es fe en hebreo, o amén. Aleph Mem Nun. O sea, Neemán, que es fiel, fidelidad, Neemanut. Cuando tenemos fe, emuná, es algo de lo cual que es fiel, de lo cual podemos confiar en él. O sea, por ejemplo, tú tienes un trabajador fiel y sabes de que estás confiado de que va a hacer su trabajo. O sea, una pareja fiel, o sea, que es una persona en la cual nosotros podemos confiar en ella o en él. La fe también tiene que ver mucho con la fidelidad. Es fiel la fe. Podemos confiar, podemos descansar en la fe. Podemos reclinarnos en la fe. La fe tiene muchas raíces. La palabra fe tiene muchas raíces en hebreo. Vamos ahora a los Salmos. Salmos 93. El libro de los Salmos, capítulo 93, versículo 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Ahora, muy firmes. Esta es la palabra en la que nos enfocaremos ahora. O sea, tus palabras, tus escritos son muy firmes. Son nemnu, o sea, son reales. Son fieles de creer, son firmes. Tus testimonios son firmes, son reales. Puedo mantenerme, puedo confiar en tus testimonios. En otros lugares, en otro salmo, en el Salmo 119 dice, lámpara para mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, por ejemplo, yo soy soltero. Solamente debo casarme con una mujer creyente. Así de que yo voy en mi camino. Eso es lo que alumbra mi camino, mi caminar. Pero yo de repente vi en mi sitio de trabajo de pronto una mujer que me gusta, pero va en contra de la palabra de Dios. Pero yo sigo según la palabra de Dios. Otro ejemplo, viene un contratista y viene alguien a hacer un trabajo en mi casa y me dice, ¿quieres factura o no quieres factura? Y la palabra de Dios me dice que tengo que pagar al César lo que es del César. Así que, y él me dice, ¿a mitad del precio o todo el precio? Porque es algo que me ha pasado a mí, es de mi experiencia. Una vez tuve un instalador así de Tiberias y me dijo, y yo le dije, no, porque yo tengo mi convicción de que está escrito de que debo pagarle al César lo que es del César. O sea, tengo que pagar completamente y pagar mis impuestos como deben de ser. Así que ese mismo señor instalador fue a su rabino porque le sorprendió lo que le dije. Entonces, en la próxima vez que vino a mi casa para seguir mi trabajo, y le dije que él dijo que él había hablado con su esposa y con su rabino, pero después hablé con el rabino y yo le dije a él que si tenía que pagar mis impuestos, le pregunté. Bueno, en pocas palabras, tú haces estas cosas, tú pagas tus impuestos. Yo me acuerdo de que cuando nosotros hicimos nuestra casa, así que pedí todas las facturas
para a su vez pagar los impuestos después. O sea, después recibí una carta de la autoridad de los impuestos porque me pedían todas las facturas y todos los recibos de cómo había construido mi casa y que comprobaran todo, que yo había pagado todo. Gracias a Dios de que todo estaba con sus facturas, con todos sus recibos. Así que yo mandé todo lo que me habían pedido para constatar de dónde había sacado el dinero, cómo había, que todo estaba bien, en regla. Lo mandé. No sé qué le habrá pasado al oficinista que recibió tantos papeles después de que les mandé esos papeles, pero no volví a escuchar de ellos. ¿Y qué hubiese pasado si hubiese falsificado todo eso? Mi conciencia no hubiese estado tranquila. Y cuando tú edificas una casa, eso es mucho dinero. Se invierte mucho dinero. Eh, 18% de IVA, de impuestos. Pero la bendición de Dios enriquecerá y no vendrá con ella tristeza. Así que Dios te dirige, la palabra de Dios te cuida de trampas si tú le obedeces. Así que la palabra de Dios es fiel, los testimonios de Dios son firmes. Podemos estar firmes en esos testimonios, podemos confiar como una roca firme. Pero ahora, vamos ahora a una historia. ¿A quién le gustan las historias aquí? ¿A ustedes les gustan las historias? Vamos a Crónicas, segunda de Crónicas. Es una historia que lleva esto a la luz, esta realidad. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas 20. Y aquí tenemos la historia del desafío que vino a la vida de Josafat. Josafat era el rey de Judá. Era un buen rey, un temeroso de Dios. Y en un día, él recibió un reporte muy miedoso, muy temeroso. O sea, que había un ejército que se había reunido muy grande que venía en contra de él. En esos días no tenían satélites para espiar. O sea, no podían ver lo que estaba pasando, como tenemos hoy en día. Y todo este ejército se reunió contra él al lado de Jericó repentinamente. Y era una coalición entre los hijos de Moab. Eso está escrito en el primer versículo, en Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20, versículo 1. Y pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Ah, aquí se habla acerca que vienen del Jordán. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, la capital de Jordania ha mantenido su palabra Amón, o sea, Amán. Los moabitas habitaban en el sitio del Mar Salado, por esos lugares del Mar Muerto. Y también está escrito el pueblo Seir, y ellos habitaban más hacia el sur del Mar Muerto, hacia Eilat, en el lado de Jordano. Bueno, a lo largo de todo ese territorio se habían reunido estos tres ejércitos, esta coalición, y venían todos a la guerra contra Josafat. Voy a seguir leyendo hasta el versículo 4. Y acudieron, segundo versículo, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud de otro lado del mar, o sea, del otro lado del Mar Muerto, y de Siria, y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gedi. Ya estaban ya en el sitio de En-Gedi, por el Mar Muerto. Entonces él tuvo temor, Josafat, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Miren lo importante que es ser un rey, o quién es un rey. Este era un rey que creía en Dios, y él pidió que ayunaran todos. Él tenía temor, era un gran enemigo. No
pensaba de que no podía enfrentarse a ellos con su ejército y por eso tenía miedo y es por eso que se humilló y se dirigió a Dios, que es algo bueno, en ayuno y oración. Voy a seguir leyendo desde el 4, desde el 5 más bien. Desde el 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, miren la oración de él, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el de en los cielos y tienes dominio todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza, el poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no escuchaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste la descendencia, o sea, la tierra de Canaán, y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? O sea, le dice, tú diste esta tierra a los descendientes de Abraham, de Jacob y sus descendientes. Versículo 8, y ellos han habitado en ella y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, ahora aquí él se refiere a la oración de Salomón el rey que hizo cuando dedicaron el templo. Y en esta ocasión Salomón dijo de que cuando venga la guerra o cualquier otro tipo de problema contra el pueblo, y si todo el pueblo viniera con todo su corazón a orar, tú oirás. Es por eso que hoy en día se sigue yendo al cótel, al muro de los lamentos, y siguen orando. Versículo 9. Si viniere mal sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, o sea, el templo, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Y bueno, eso fue cuando dedicaron el templo de Salomón. Y ahora lo dice de nuevo Josafat en este versículo. Ahora el versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, a los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Así que, ¿cuál fue la historia? Cuando el pueblo de Israel, vamos a empezar de otra manera. Primero que todo, Edom, ellos allí estaban los descendencia de Esaú. O sea, era parte de la descendencia de Esaú, el hermano de Jacob. O sea que de manera biológica eran también como descendencia de Abraham, pero Dios no había elegido a la descendencia de Esaú, sino que Dios eligió a Abraham, Isaac y Jacob. Dios no eligió a Ismael ni a Esaú, que eran también parte de la descendencia de Abraham, sino que Dios se especificó solamente en bendecir en Abraham, Isaac y Jacob, a esa descendencia. Así que, pero los de Edom recibieron su parte, su territorio, y cuando los hijos de Israel salieron de Egipto en el Éxodo, Dios los dirigió por medio de Jordania, pero Dios les advirtió, no empiecen guerra contra Edom, porque ese territorio ya se los di a ellos, porque son descendencia de Esaú. No hagan guerra contra ellos, dijo Dios. Así que ellos pidieron pasar por medio de la tierra de Edom, los hijos de Israel, y los hijos de Israel tuvieron que rodear toda la tierra de Edom, haciendo un camino más largo, porque los edomitas no permitieron de que los israelitas entraran por medio de su tierra. Le dijeron, no entren. Pero entonces Dios le dijo en ese momento que más bien no se complicara con ellos, no entrara en guerra con ellos, así que rodearon la tierra. Pero después, ahora vemos de que Edom viene a atacar a Israel. Entonces ellos cuando llegaron eventualmente al sitio de Moab, y en esa tierra de Moab y Amón son descendientes de Lot. Ustedes recuerdan que Abraham y Lot, cuando ellos se separaron, después de que de Sodoma y Gomorra fueran quemados por fuego, las dos hijas de Lot emborracharon y se acostaron con Lot, y de este incesto nació el pueblo de Moab. O sea, es de la descendencia de Lot.
Y también este pueblo, por causa de que están conectados o tienen cierta familiaridad con Abraham y por causa de que Lot fue salvado por Abraham cuando estaba en cautiverio, Dios hizo gracia y misericordia con Moab y también le dijo al pueblo de Israel que no luchara ni entrara en guerra contra ellos, contra el pueblo de Moab. El pueblo de Israel respetó este mandamiento de Dios y obedeció. Y todo esto se puede leer, esta historia se puede leer en el libro de Deuteronomio. Allí está escrito todas estas historias de los descendientes. Y ahora, después de unos años, Josafat recuerda todas estas historias, se las recuerda a Dios en su oración. Y es relevante. Y Dios responde a esto. O sea, también nosotros cuando pedimos por este país, nosotros podemos recordarle a Dios, podemos basar nuestras oraciones en las promesas que Dios le dio a Abraham. Es relevante, es significativo. Dios pone atención a esto. Nosotros debemos de aprender de esta historia. Y nosotros seguimos leyendo Segunda de Crónicas 20:11. He aquí, ellos nos dan ahora que ellos quieren ahora venir a tomar la herencia que se nos ha dado a nosotros. O sea, quieren venir a tomar la tierra de Canaán que Dios le había dado a Abraham. Vamos ahora al versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Miren, ustedes pueden imaginarse a Bibi Netanyahu decir, no sabemos qué hacer. ¿Se lo podrían imaginar? Nuestros ojos están a ti. Sí, él se dirigió a Dios antes de que atacáramos a Irán. Allá en el Muro de los Lamentos y yo no desprecio eso, sino que más bien respeto ese acto que hizo. Pero vemos de que Josafat es humilde y real y es sincero con Dios. No sé qué hacer, no tenemos el poder ni las fuerzas para enfrentarnos a ese ejército. Nuestros ojos están fijados en ti, esperando en ti. Y eso es bueno y es correcto. Y también eso es correcto para nosotros, decir nuestros ojos están a ti. Tal vez hay una enfermedad de cáncer. Dios, sí vamos a pasar por la operación del médico, pero nuestros ojos están en ti. O sea, nuestra confianza está en ti. Ayúdanos. Sigo leyendo desde el versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. O sea, muchachos jóvenes, los niños, les era aburrido en ese momento. Pues mire, aquí está escrito de que todos estaban delante de Jehová. Esto me recuerda a Nínive, cuando Jonás vino y les testificó, les habló. Y todos empezaron a ayunar, incluso los animales. Incluso los animales no les dieron de beber. O sea, y todos, pues, nosotros en Yavnel, por ejemplo, no muy lejos donde vivimos, allí hay como montañitas, colinas, y si el rebaño de las ovejas no reciben lo que quieren, empiezan a bramar, empiezan a hacer sus ruidos, empiezan a llorar hasta que reciben sus alimentos. Pero hay también tiempo para también hacer estas cosas. Incluso los niños, todos vinieron delante de Jehová porque era un momento crítico, era importante, porque si el enemigo llegaba no iba a tener complacencia ni misericordia con los niños tampoco. Versículo 14. Y estaba allí, Dios responde en el versículo 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. El Espíritu de Dios se derramó sobre este levita y dijo: oíd, Judá todo, vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat.
Jehová os dice así: no temáis, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que poléis vosotros en este caso. Parados, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Fue palabra de parte de Dios que vino con poder. El don de profecía es también para la iglesia. Está escrito que en 1 Corintios de que pidan los dones del Espíritu, pero más que todos los dones es el don de profecía. Nosotros también queremos estar abiertos para los dones del Espíritu Santo. Aprender a usarlos y examinarlos, porque todos los dones tienen que ser de acuerdo a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo no se contradice lo que está escrito en la palabra de Dios. Todo tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vino esta palabra de profecía en el versículo 17 de parte de Dios, que decía que no tuvieran miedo y que mañana salgan. Salid mañana, dice aquí. Pero si es peligroso salir, viene una coalición de 3 ejércitos contra uno que somos nosotros. ¿Cómo vamos a salir mañana? Detrás de estos muros estamos más seguros. Si salimos de este lugar y vamos hacia ellos, ¿qué va a pasar con nosotros? Ellos nos pueden matar. Pero dice aquí Jehová: salid mañana, tal como está escrito en el versículo 17. Y esto era necesario la fe. A veces Dios nos pide hacer un paso de fe, simplemente confiar en Él. A veces nos vemos a nosotros mismos caminar sobre las aguas, como Pedro cuando Jesús le dijo, ven. Así que él empezó a caminar sobre el agua. Quiere decir que no tenemos todo bajo control. No sabemos qué va a pasar. A veces no tengo no es que tenga yo todo el dinero, todo el conocimiento. A veces hay cosas que no están bajo nuestro control. Así que cuando nosotros caminamos con el Señor, lo hacemos con confianza en fe, entonces Él es fiel. Hay situaciones así en nuestras vidas. Y es un buen lugar donde estar, es un lugar donde estamos humildes, porque si controlamos todo y sentimos que tenemos el dominio de las cosas, no tenemos necesidad de Dios. Bueno, ¿cuál fue la respuesta en el versículo 18? Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Así que eso era como algo así, esta postración. Esto quiere decir rostro abajo. Inclinó su rostro a tierra, el rey, y da ejemplo a todo el pueblo, y todo el pueblo se inclinó a sí mismo a Dios. Dios espera de nuestra respuesta. A pesar de que nos dé sus promesas, Él espera cómo respondemos nosotros. Y gracias por sus promesas. Versículo 19. Hay otra respuesta. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. El levita que recibió esta profecía era de los hijos de Asaf. Y ustedes saben, habían
familias de levitas. Y nosotros aquí leemos que hay otras familias de levitas, venían de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. Se levantaron y alabaron a Jehová. ¿Qué quiero enfatizar aquí? Primero que todo, no había allí, no había allí competencia. No decían, este no es de nosotros, así que no quiero ser parte de esto, que más bien Dios nos dé eso a nuestra propia familia. No era una competencia entre ellos, sino que los otros también se levantaron a alabar a Jehová, a Dios. Alababan a Dios. Wow, miren, yo les recuerdo que en el tabernáculo, el terrenal, en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, y ahí estaba el velo que separaba entre el lugar santísimo y el resto del sitio. Y el lugar más cerca del lugar santísimo era un altar de incienso que simbolizaba la oración y alabanza. Y está escrito en Hebreos de que este altar, que a pesar de que estaba alrededor del lugar santísimo, pertenecía, a pesar de que estaba en el lugar santísimo, en el lugar santo, pertenecía al lugar santo santísimo. Ese altar estaba afuera del lugar santísimo, pero es decir, que la alabanza es algo tan preciado para Dios y que cuando nosotros empezamos el culto, no queremos empezar el culto cuando está a mitad, medio vacío, porque dicen tal vez de que el mensaje es el más importante. Máximo, nos perdemos parte de la alabanza. No. La alabanza es muy importante. Es nuestro agradecimiento a nuestro Padre en el cielo. Es lo que le damos nosotros a Él. Y después Él nos dice por medio del mensaje su palabra. Sí, es importante recibir el pan de Dios, la palabra de Dios. Pero qué privilegio es de que Dios nos espera y nos quiere a nosotros. Y nuestra alabanza es una oración que sube. Es preciado, es un privilegio muy grande. Y es también una lucha espiritual, porque ellos alababan y estaban contentos. En otras palabras, te agradecemos por la promesa que acabamos de oír y por la palabra que nos acabas de decir. Por eso te alabamos. Y entonces seguimos leyendo lo que ocurrió en el versículo 20. Primera de Crónicas 20, versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos ellos salieron hacia donde Dios les había ordenado de antemano. Ellos creyeron, ellos hacían otro paso más de fe. Pero cuando ellos abrieron las puertas de la ciudad y salieron, todas las personas salieron sabiendo de que ahora tomamos un riesgo. Sabían que estaban tomando un riesgo. ¿Y qué si no es correcto lo que estamos haciendo? Pensarían, porque no sabían lo que iba a pasar. Nosotros solo sabemos de que lo que Dios nos dijo que iba a pasar. No sabemos cómo va a pasar. Había fe en Dios a pesar de la incertidumbre. Y salieron de los portones. Fue un paso de fe que hicieron. Y cuando empezaron a salir, el rey vio correcto darles el siguiente mensaje. Versículo 20. Josafat, estando en pie, dijo: oídme. Ahora entraremos al corazón de nuestro mensaje del día de hoy. Dice: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y aquí está la conexión. Aquí la conexión entre la fe. Crean en Dios y serán prosperados. Los levantarán. Aquí está la conexión entre la fe y la palabra prosperidad. Vienen de la misma raíz, amén, de la fe. Crean en Él y esto libera
La fe libera la victoria. Esto los mantendrá a ustedes, los soportará, los prosperará. Ahora vamos a dirigirnos al enemigo. No sabemos qué nos espera, no sabemos cómo va a pasar todo, pero Dios prometió. Asimismo nosotros creemos. Y así que recibieron otra palabra de ánimo de fe de parte de Josafat. Crean y seréis prosperados. O sea, tendrán victoria. Recordemos que la fe nos puede mantener, así como un niño pequeño, ser sostenidos, a pesar de que pasemos por el fuego, a pesar de pasar por las pruebas. La fe es la que nos sostendrá. La fe en Dios, porque Él es fiel. Y todas esas palabras vienen de la misma raíz en hebreo, emuná, fe. Versículo 21, y habló consejo con el pueblo y puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Este rey es bueno, él sabía de que no podía, sabía que tenía que mantener su mirada en Dios, y así que él dijo, pongámonos de acuerdo y cantemos y alabemos, que vayan a cabeza del campamento. Así que, ¿cómo avanzaba este ejército? ¿Cómo iba avanzando este ejército? Iba avanzando con lanzas, con espadas. No, sino que avanzaban con sus instrumentos musicales. Hacían así, o sea, avanzaban al son del cántico y de la alabanza. Así iban a la guerra. Esto me recuerda un poco el batallón de Napoleón. Pero, pero ellos eran los que alababan a Dios y eran los que estaban al frente, los que dirigían al pueblo mientras avanzaban. Y miren lo que está escrito, versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová, o sea, cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, por cierto, la palabra rina en hebreo es también una manera de dar oración, es alabanza, es gozo. Sigo leyendo. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que se venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. O sea, los moabitas y los amonitas se atacaban contra ellos. O sea, 2 contra 1 primero. Por, versículo 23. O sea, después de matar a los moabitas, ellos empezaron a luchar entre ellos y se mataron entre ellos mismos. Ustedes ven de que esto es relevante cuando nosotros leemos las profecías de Ezequiel acerca de Gog y Magog. Dice de que finalmente ellos se van a pelear entre ellos. Y esto, o sea, esto mismo va a volver en sí mismo. Ahora vemos que los turcos y Erdogan, el antisemita, el gran antisemita, está empezando a dar armas, o sea, está empezando a administrar, a dar armamento. Y dentro de poco en un momento los iraníes también se van a añadir a esa coalición. No sé cómo se va a desarrollar todos los eventos. Mm, en pocas palabras, hay muchas cosas que se tienen que dar, pero está escrito de que en Gog y Magog finalmente ellos lucharán entre ellos. Y es increíble porque cada uno de ellos tiene su propia cultura distinta. Uno de ellos los unos son suníes, islámicos, los otros son chiíes y otros que son ateos. O sea que, pero se juntarán. Pero finalmente ellos serán destruidos, exterminados. Lo que quiero decir, muchachos, puede ser de que en algún momento, en cualquier momento podemos oír de que Turquía, que es el ejército más grande de la OTAN, avanzará contra Jerusalén. Sí, y no hay razón que los iraníes no se añadan a este tipo de coalición y empiecen a marchar hacia Israel. Y nuestro ejército por ahora está bastante desgastado.
tenemos 11,000 soldados que han sido heridos y muchos que han sido caídos en la guerra. Nuestro ejército es pequeño, es una masa de un, o sea, es un ejército bastante pequeño y de repente tendremos que enfrentarnos contra mm, soldados con ejércitos muy grandes de esos países, pero venceremos. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo en su palabra. Así que ya tenemos una palabra de promesa por medio de Ezequiel que ya fue escrita hace 2000 años y tenemos que recordar cuando salgamos a la guerra. Lo que leemos aquí volverá en sí mismo otra vez, no sé cuándo, pero ocurrirá. Em, pero animémonos y fortalezcámonos en fe. Sigamos leyendo el versículo 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí, desde allá veían, aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. O sea, todos murieron. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Traían armamento, el botín tenía también alimentos y tomaban y tomaban y riquezas. En ese momento también las ropas eran muy importantes porque no todos tenían un armario lleno de ropas. La ropa era un bien muy importante, muy necesario en esos tiempos. La gente apenas tenía una vestidura. Eso era todo lo que llevaban, lo que tenían. Así que la ropa era importante. Así que pudieron tomar mucho botín de este combate. Y en el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Es bueno no olvidarnos dar las gracias a Dios. Muchachos, si sus padres les dan algo, cuán preciado para ellos es que ustedes regresen a agradecerles. Es bueno cuando ustedes agradecen, ¿cierto? ¿Cierto, padres? Y nuestro Padre en el cielo está muy contento de dar regalos y es importante para Él que le demos gracias. Y cuando le damos gracias, ¿qué es lo que nos hace eso a nosotros? Eso fortalece nuestra fe porque cerramos un ciclo. Oramos porque había una dificultad, Dios respondió, decimos las gracias, cerramos el ciclo y volvemos a Dios. La próxima vez estaremos más fuertes para pasar pruebas más fuertes, porque en esa prueba más pequeña vimos cómo Dios respondió. Es importante volver a Dios cerrando el círculo agradeciendo con fe. Estamos llegando ya al final del mensaje. Versículo 27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Todo empezó con preocupación, pero después de que vencemos con la prueba, con fe, hay gozo. Y eso es lo que Dios quiere en muchas ocasiones. Él nos quiere dar gozo, nos quiere dar testimonio, nos quiere llevar más adelante. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los hijos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz de todas partes. Dios le dio entonces a Josafat paz, honor, honra, temor de los pueblos que habitaban alrededor de él. Él tuvo que pasar por ese bautismo de fuego
A nosotros también a veces viene algo temeroso, un bautismo de fuego parecido, pero Dios tiene un buen plan para nosotros y quiere pasarnos por eso, hacernos pasar por eso por una buena razón. A pesar de no entender en el momento, no entendemos Dios, no importa, yo confío en ti. Yo recuerdo a Derek Prince en su velorio de su mujer, de su segunda mujer. Era algo que él no se esperaba porque la mujer era más joven que él. Lo más probable era que primero él muriera, que muriera él que ella, y ella fue tomada de él. Y yo me recuerdo que estaba en el velorio de su esposa y él dijo, proclamó diciendo de que Dios nunca se equivoca y esa fue la proclamación de su fe, su estatuto de fe, que Dios no comete errores, Dios nunca comete errores. Y le dolió porque le faltaba a su esposa, pero él pasó por esa prueba. ¿Por qué Dios permitió eso de que Derek Prince pasara por esa prueba? Dios quiere completar lo que empezó con nosotros. Después él se encontró a sí mismo en una casa de una familia creyente en Jerusalén, y él tenía que vivir en otra realidad, no como él estaba acostumbrado, y tuvo que ser cuidado hasta su último de sus días. Pero Dios permite esto para completar cosas en nuestros corazones que deben de ser completadas. Así que Dios le permitió de que Derek Prince terminara así, terminara su vida de esa manera. Vamos a volver a los versículos que empezamos este culto, con los que empezamos, en Hebreos 11, versículos 1, que la fe es la certeza, o sea, de algo que es firme, la certeza de lo que se espera, de que esperamos, de lo que esperamos recibir. Estamos llamados a mantenernos en esa fe. Yo me acuerdo ahora de Éxodo 17, me acuerdo de Israel, la lucha de Israel contra Amalek, que estaban en Refidim. Ustedes recuerdan que ellos alzaron sus manos. Las manos de Moisés estaban levantadas, y mientras estaban levantadas las manos de Moisés, el pueblo de Israel vencía, y mientras bajaban sus manos empezaba a prevalecer, a vencer a los amalecitas. Y en sus manos, las manos de Moisés tenía un estandarte. Un estandarte es como una bandera, como la bandera de los romanos que ellos usaban en sus ejércitos. Y hemos aprendido de que este estandarte que tenía Moisés simbolizaba la cruz de Jesús. Pero ¿por qué recuerdo toda esta historia? Porque las manos de Moisés, está escrito en Éxodo 17, era fe, simbolizaban la fe. Esto no está escrito, no está escrito en otras traducciones, sino que está escrito más bien de que sus manos estaban firmes, pero, pero significaba fe, las manos de Moisés. La fe es fe en hebreo, o sea, así está escrito, emuná. Y con fe nosotros nos mantenemos en Dios, o sea, mantenemos ese estandarte. Mantengamos fuerte la fe en Dios y esa misma fe nos sostendrá desde abajo, con nuestras manos extendidas, así como Moisés tenía sus manos, manteniendo el estandarte. Ahora vamos al versículo 6 de Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Satanás quiere venir a traer
duda. Recuerden lo que le dijo a Eva al principio. Él puso duda con que Dios ha dicho no comer de todos los árboles. No, no, Dios no dijo eso, sino que solamente de un árbol no podemos comer. Ella lo corrigió. Pero empezó ahí, entonces una duda dentro de ella. Él puso duda, Satanás, en el corazón, que es lo contrario a la fe, y eso es lo que va a intentar poner en nosotros, dudas. Tal vez Jesús no es el Mesías, tal vez no hemos buscado en India, tal vez en India, en el budismo hay algo mejor. Vamos a los indígenas, tal vez, en los Estados Unidos, o vamos a los africanos con sus ídolos, probar tal vez. Esos son dudas. Tal vez de todas formas la evolución es real, tal como dice mi profesora. Tal vez la Biblia no es correcta, no es cierta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible de que está escrito algo en la Biblia de que parece que hay contradicciones en la Biblia? ¿Qué es lo que dicen de que son dos historias distintas, la creación? No, en el día sexto se creó el hombre y en el capítulo 2 se aclara mejor lo que ocurrió. No son dos historias, sino que es una sola historia, pero el que no quiere creer buscará cómo sembrar dudas en los colegios a los adolescentes, por ejemplo, y entonces ellos caen de la fe. Yo me acuerdo que quien, yo me acuerdo de que en el colegio, en la escuela, preguntaron quién cree en Dios y estábamos empezando nuestro curso. Al final volvieron a preguntar lo mismo después de un tiempo y ninguno levantó la mano. La gente había entrado ya en dudas. En el último versículo de Juan. Juan 3, versículo 3. Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto. En hebreo es amén. Em, todos es distinto. O sea, las traducciones son distintas en cada idioma. Aquí dice que dijo Jesús de cierto, de cierto. Pero en hebreo es amén. O sea, de cierto, como algo real. Amén es algo de lo que uno puede confiar. De cierto te digo, dijo Jesús, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Amén. La palabra amén, que es la raíz de todas las palabras que dijimos hoy. Y hay situaciones que Jesús dijo 2 veces amén, amén. O sea, de cierto, dos sellos de certeza que Jesús dijo. Quiere decir de que es firme lo que digo. O sea, que de cierto. Muchachos, oigan esto. Quien quiera ir al cielo es necesario de que nazca de nuevo. Quien quiere ir algún día a los cielos es necesario que nazca de nuevo. Sin eso no se puede llegar al cielo. Esa es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, amén, amén, dijo Jesús. O sea, esto es firme y esto lo reafirmo. De cierto te digo.